buenas tardes a todos ustedes y muchísimas gracias por haber querido responder a esta llamada de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo para charlar de algo que a nosotros nos parece fundamental, y es que llevamos 30 años en la Unión Europea, a partir del día 1 de enero del año que viene, que son 10.950 días, que son unos cuantos días. ¿Qué han sido estos 30 años? Yo creo que es la historia de un éxito que a veces lo hemos explicado mal entre todos, pero creo que lo veremos luego. Y sin embargo, fuera de la Unión Europea se está muy mal, hace más frío que en Segovia, y yo creo que podemos seguir estando otros 30 años juntos, cambiando y debatiendo sobre las cosas que ustedes quieran. Y conmigo está José Bayón, que les va a dar la bienvenida en un momento. Ya saben que es concejal de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, ¿lo he dicho bien? Sí. Y muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de 30 años de conmemoración de la adhesión de España a la Unión Europea. Son 30 años, les doy la bienvenida hasta esta antigua cárcel de Segovia, hoy convertida en centro cultural y social de las actividades de nuestra ciudad. Son muchas y es evidente la importancia de las instituciones europeas, sus normativas, sus directivas, en la vida hoy nuestra, las de todos los ciudadanos, en la de todos los sectores. Es muy difícil encontrarse un sector en los que no hablemos de una normativa, de una directiva europea. Una historia que, pese a muchos retos y dificultades, ha sido una historia de éxito y que hoy afronta grandes retos. Les dejo pensando y quizás reflexionando en estos retos, en estos 30 años más que seguro tendremos por delante y todos los que hagan falta para seguir construyendo esta historia de éxito. Muchas gracias. Bueno, lo vamos a contar con humor al principio. Yo creo que hay que quitarle hierro a las cosas que a veces se entienden de una forma relativa. Y le pedimos a Joaquín Reyes, extraordinario monologuista, que nos hiciera un monólogo sobre, bueno, cómo lo ve él. Joaquín Reyes, por favor. Hola, buenas tardes. Voy a dejar esto aquí. Bueno, yo soy España, pero no España así, España, que ahora que estoy muy bien. Bueno, tengo algunos achaques, se me ha inflamado un poco Cataluña, pero vamos, que estoy muy bien. Muy contenta además ahora porque se cumplen 30 años de mi ingreso en la Unión Europea, que a mí me hacía una ilusión bárbara. Cuando me dijeron el 12 de junio de 1985 que ya por fin se había firmado el acta y que a partir del 1 de enero del 86 ya ingresaba en la Unión Europea. Perdonad, es que me estoy emocionando porque es que había pasado una época muy difícil. Me hizo una ilusión, muchísima alegría. En la Unión Europea, en la UE, todas las naciones nos llevamos muy bien. Todas. Yo me llevo con todas muy bien. Con Alemania, que es de verdad que es un poco así marimandona, que cuando no haces caso parece que pero luego es más noble y no tiene malicia ninguna. Me llevo muy bien con ella. Con Inglaterra también, que es muy suya, también me llevo estupendamente. Todas nos llevamos muy bien. Y ahora con la moneda única, pues vas de aquí para allá. Además, sin fronteras internas, con tu DNI tan re bien. Porque viajar, eso es un gusto. Sobre todo si tienes que viajar por turismo. Yo recibo muchísimos turistas. Soy el país de la UE que más turistas recibe. Además, a mí me da mucha alegría que vengan turistas. ¿Por qué vienen? Yo les chiflo. ¿Por qué? Pues por mi clima, por mis costas, por lo que sea. Les gusto mucho. Y también viene muchísimo Erasmus. Erasmus vienen muchos. Y los Erasmus además que vienen a estudiar. Sí, vienen a estudiar. Que además todo estudiar, que yo les digo, salid también y divertíos, que no va a ser todo estudiar. Pero vamos, que muy bien la Unión Europea y estoy muy contenta y nada más, esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Vamos a repartir unos botones con los que ustedes van a poder votar en una serie de preguntas, pocas van a ser pocas, unas preguntas que vamos a poner para facilitar más su participación, porque aunque esperamos que ustedes planteen las preguntas que deseen, pero a veces, no hay la primera persona que se lance y este sistema pues lo va a facilitar. El debate va a ser muy abierto, vamos a hacer solo una primera intervención cada uno de los ponentes y después pues contamos con ustedes para que aprovechen la ocasión y nos hagan los comentarios que quieran o nos planteen las preguntas que deseen. Y para hablarnos de todo esto tenemos con nosotros, hemos tenido el privilegio de contar con el señor don Álvaro Gil Robles y Gil Delgado,
político, abogado, profesor y que, entre otras muchas cosas, ha sido el primer comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Estamos. Pues bien, yo creo que efectivamente todos estos años, desde que pudimos entrar, también los que entramos, porque la negociación fue durísima, pero ha sido muy positivo para el país, sin ninguna duda. Yo creo que ha sido positiva para la cohesión europea, la entrada de España, que es un gran país, España y Portugal, entramos al mismo tiempo, y para nosotros ha sido muy importante, no solamente el orden económico, sino en la consolidación de un proyecto democrático en España. A mí me preocupa que ese proyecto hoy está pasando un momento de crisis profunda. Y yo creo que ignorarlo es un error. Ignorarlo es un error. Tenemos que potenciar nuestras instituciones europeas, potenciar el Parlamento Europeo, porque el Parlamento es la voz del pueblo que vota, porque Europa no es solo la Comisión, con perdón, no es solo el aparato burocrático, no es solo una visión de interés de las naciones, es algo más. Tal vez el señor Ignacio Samper, como director de la Oficina del Parlamento Europeo en España, puede enlazar un poco con esta pregunta y también a lo mejor comentarnos cómo ve él esta desilusión de la que nos ha hablado el señor don Álvaro Gil Robles. Bueno, pues el problema son tres. Uno, nosotros, ¿cómo lo hacemos? ¿Bien o mal? Teresa, gran comunicadora, que lo tenéis. Joaquín Reyes nos hace un monólogo. Bueno, tú eres una dialectista bestial. Ya, esta mujer puede decir es una idea y la contraria, es una maravilla. Bueno, de acuerdo, comunicamos como comunicamos. Lo haremos bien, mal, regular. Pero ¿qué papel tienen los gobiernos si ustedes les oyen continuamente decir esto me lo ha impuesto Bruselas? ¿Ah, sí? ¿Te lo ha impuesto Bruselas? ¿Qué papel tienen los gobiernos locales, regionales y demás? No digo de España, digo en general. Cuando dicen lo bueno lo hago yo y lo malo viene de Bruselas, se me ha olvidado decir que esta carretera del FEDER la hizo, que esta carretera que hemos hecho que une Segovia con tal, la hizo el FEDER. Ay, se me olvidó decir eso. Y se me ha olvidado decir que esto es malo, esto es malo, esto es malo, y cuando llega el momento del voto, le pido el voto para Europa. La gente dice, oiga, pero no es malo, está diciendo 5 años que esto es malo, y de repente me dice que es bueno. Es un problema de comunicación. Y tercero, los medios de comunicación. Por favor, ¿qué es la Unión Europea? Pero digan ustedes qué es la Unión Europea. ¿Es el Parlamento? ¿Es la Comisión? Recordarás muy bien, Álvaro, que en el último problema de la doctrina Parrot que tuvimos, todos los medios de comunicación decían que, vamos, por haber soltado la etarra aquel y tal y cual, que era la Unión Europea. No tenía nada que ver con nosotros. Pero hasta que lo leímos en un titular bien escrito de un medio de comunicación. Digo, no todos, tienen corresponsales, lo hacen muy bien y todo lo que quieran, pero a las 3 de la tarde ustedes ponen el telediario y no escuchan una buena noticia de la Unión Europea. Y yo les puedo dar todos los días 10. Pero este proyecto también, para ser útil, tiene que dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y también, pues, cómo no, esto implica la economía, que la economía vaya bien. Para ello, para hablar un poco de este tema, tenemos con nosotros a José Manuel de Riva, que es ingeniero industrial especializado en organización industrial y administración de empresas y que es además, entre otras muchas cosas que iré anunciando según abordemos los distintos temas, presidente de AMETIC. Yo la valoración que hago de la entrada de España en la Unión Europea es francamente positiva y creo que el mundo empresarial en su conjunto lo reconoce. Sin duda ha habido etapas unas más duras que otras, pero sin embargo el balance yo diría que es absolutamente clave. Yo creo que España ha conseguido superar la crisis económica del 2008, la mayor crisis económica que ha habido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y que ha afectado muchísimo a muchos de los países, sobre todo los países que nos llaman, nos consideran periféricos. Y en esa crisis yo creo que España ha tenido la gran suerte de estar en el euro. Y ahora voy a ceder la palabra a la más joven de este panel. Es la señora Irene Miguel Sanz. Es estudiante en Máster de Derecho Constitucional. Además es graduada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración. Ha sido ganadora de un concurso lanzado por el Ministerio de Asuntos Exteriores que tenía el título de Repensando Europa. Y ahora, ¿qué esperar de la Unión Europea? Estamos en un mundo globalizado y desde luego que la Unión Europea, siempre centrándonos en que obviamente, y yo creo que somos conscientes aquí todos de que tiene muchas cosas que mejorar, ha tenido muchas cosas positivas y que actualmente las tiene, ¿no?
Y sí, sobre todo eso, la moneda y la libertad de movimiento, el hecho además de ser consciente de que existen otras culturas, tener esa unión y apoyar unos países unos entre otros. Para continuar, le devolvería la pelota al señor José Manuel de la Riva por esto del euro. El Banco Central Europeo ha intervenido en la economía, ha intervenido para salvar el sistema financiero. Cierto, han inyectado dinero, pero si eso no lo hubiera hecho, el quebranto a la economía española habría sido muchísimo mayor. Y eso es algo que hay que agradecerle. Aquí existe una institución como el Banco Central Europeo, de todos los europeos, pero que se financia de todos los países, que ha podido, de alguna forma, sustentar nuestro sistema, sobre todo las cajas, que las cajas de ahorros, evidentemente, pues tuvieron todas en cadena un rosario de quiebras reales, y eso, sin duda, ha sustentado la economía española. Yo creo que en euros son no todos ventajas, casi todos son ventajas, y ahora nos encontramos además con que Europa está ganando competitividad, quizá por otras razones el euro está depreciándose frente al dólar y eso nos está haciendo que nuestras exportaciones mejoren. Sí, veo que hay una persona ahí. Sí, hay un señor que pide la palabra derecha, en arriba. aquella esquina. Si por favor le pueden pasar el... Quisiera saber si me podrían decir algunos de los inconvenientes que ha tenido el entrar España en la Comunidad Europea y si no ha tenido que aportar nada a España, si ese es el balance positivo, digamos, de las aportaciones, porque me imagino que España habrá tenido que aportar algo. La Unión Europea nos ha dado más de lo que España ha dado. Es el balance que queda después de hacer la resta de lo que te he dado, más, o sea, lo que me das menos lo que te he dado. Efectivamente, España ha contribuido, como no puede ser de otra manera, como cualquier socio. No veo ninguna pega lo suficientemente gorda como para tenerla que comentar, si no es que la Unión Europea no tiene todas las competencias que debería de tener. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Europa? Nadie mejor que quien está aquí lo sabe, y yo lo he vivido durante muchos años desde dentro. Pues que no tenemos una unidad política o división política de Europa. Los fundadores de Europa, claro, era un monolito muy claro, los ganadores de una guerra, portadores de una filosofía democrática, de unos valores comunes, etc. Según ha ido creciendo la Unión, han ido entrando países legítimamente y con todo el derecho, pero con visiones muy diferentes. No los olvidemos, no tienen la misma visión de Europa, Francia, Alemania, Italia, España, que pueden tenerla los países de Centro Europa que han llegado del comunismo aquí. Y eso lo vemos, que está creando tensiones de entendimiento, tensiones de compartir valores, porque a lo mejor esos países han sufrido 50, 60, 70 años de un régimen que les ha destruido en cuanto a los valores. En Europa existe, sin duda, una obsesión que está muy bien, que es la competencia a ultranza, que haya competencia en los mercados, que los mercados sean abiertos y que los precios sean lo más competitivos posible, es decir, bajar los precios. Pero eso a veces tiene inconvenientes, porque con eso lo que se ha destruido también es la posibilidad de que existan grandes empresas europeas capaces de competir a nivel global, a nivel mundial. Y en el caso de la economía digital es un buen ejemplo. De las 10 mayores empresas del mundo de Internet, ninguna es europea. Darnos cuenta de eso. Europa, en muchos aspectos, es excesivamente lenta y eso hace que pues perdamos posibilidades de competir. Está la globalización, está el Estado-nación y por otro lado está también lo que se llaman políticas democráticas, bueno, la democracia o la soberanía, que es lo que más nos interesa en este caso, la soberanía de los Estados. Entonces él dice que en este trilema, ya en el mundo globalizado, interdependiente en el cual vivimos, en el que dependemos no solamente de los otros países de la Unión Europea, dependemos de países de todo el mundo y de los distintos continentes. Lo que ocurre es que tú solo tienes la posibilidad de elegir dos de estas opciones. Europa es una economía social de mercado. Pues se nos ha olvidado decir que era una economía de mercado, ¿no? Que fue la última cosa que intentamos cerrar con la famosa Constitución, o el tratado, que me gusta mucho decirlo, es una economía social de mercado, eso es importante. Y que no lo hacemos del todo bien, perfecto, pero yo les recuerdo que hay muchas cosas que no nos dejan hacer, pero por supuesto que no me molesta que diga usted esto o que diga lo que quiera, pero yo me mojo. ¿Algún inconveniente para España en la Unión Europea? No, nos hubiera devuelto a 5 años antes en Totejero pegando tiros, ¿se acuerda usted? 5 años antes solo, ¿eh?
nos dé un paraguas democrático y un paraguas político y económico. Éramos la España en blanco y negro y pasamos a una España en color. Hombre, había patillas, compadres, campanas, ¿se acuerdan ustedes? Que eso era una moda, lo digo simplemente, pero recuerden aquellas imágenes donde veníamos. En el año 81 teníamos ayuda oficial al desarrollo. Éramos un país que necesitaba ayuda oficial al desarrollo y hoy somos, con los 28 países, uno de los mayores donantes de ayuda al desarrollo del mundo. La Unión Europea a España le pone restricciones. Tenemos restricciones. ¿Son desventajas? No lo sé, pero tenemos restricciones en muchas cosas, en la agricultura, muchas cosas. Entonces, pueden ser desventajas, ¿no? Porque si, por ejemplo, España es el primer productor de leche en Europa y nos pone restricciones y no podemos producir todo lo que somos capaces de, eso nos afecta a la economía interna española. Tenemos restricciones, pueden ser desventajas, ¿no? Yo te pido que te hagas una pregunta. ¿Y si no estuviéramos en la Unión Europea, esa leche dónde iría? Porque yo creo que iría por los ríos de España, la leche tirada, no la podemos beber. No, cuidado, de la leche y tantísimas otras cosas, ¿no? Sería la leche. Sería la leche. Entonces, no solamente en el producto que tú mencionas, que tienes razón. Entonces, lo que hay que hacer a veces es intentar ver cuál es el coste de la no Europa. El coste de la no Europa, no digo por el informe Checkin, un antiguo que la gente ha estudiado, es que hoy día tenemos evaluado, y lo digo por la digitalización, que es un tema importantísimo, tenemos evaluado el coste de la no Europa. No hacer una Europa digital nos cuesta 250.000 millones de euros. Y el coste de la no Europa en general, es decir, las no sinergias que hacemos con la leche, es la leche, son 860.000 millones de euros, evaluados por 3 universidades diferentes. Prácticamente corresponde con el presupuesto comunitario. O sea, no hacer Europa nos costaría igual que el presupuesto comunitario. ¡Qué dislate! Es así. Entonces, es verdad que hablamos de ajustes. Hablamos de cosas que podemos hacer mejor. Entonces estoy de acuerdo con vosotros en todas. Pero claro, decirme que fuera la Unión Europea estaríamos mejor, pues yo, perdóname que lo ponga en duda, porque yo recuerdo de dónde vengo y a lo mejor, bueno, pues... pero que se puede hacer mejor, sin duda. Pero realmente, ¿dónde estaríamos fuera de la Unión Europea? ¿En una autarquía? ¿En una especie? Porque últimamente la gente se compara con Suiza, Noruega, Liechtenstein y ¿cuál me queda? Hombre, por favor, no somos Islandia, no somos Noruega, no somos 9 millones, no tenemos petróleo, ni arenques, ni ballenas, ni falta que hace, porque encima las matan de forma prohibida. Pero, hombre, estamos en un mundo regulado entre nosotros. Y somos 28. Las decisiones a 28 son muy difíciles de tomar cuando son unánimes. Las reglas de unanimidad no funcionan ni en mi familia, aunque yo las quiera imponer. Y somos 4, imagínate a 28. Pero estaríamos mucho peor si tuviéramos aduanas y para intentar exportar a Europa, que son nuestros compradores, los principales clientes, tuviéramos que cada vez negociar cuotas, no de una vez por todas, sino cada vez que quisiéramos vender algo. Un país como España, donde nunca se ha debatido sobre la Unión Europea, porque no se ha debatido nada, perdón, en el año 86 no hemos debatido nada. Éramos visceralmente europeos porque había todos esos 6 billones de beneficio neto. España nos dijo 25 billones. No es verdad, porque tiene usted razón. Hemos dado y hemos contribuido. El balance neto son más o menos 6 billones. Con esos 6 billones, ¿usted cree que la gente hace debate? Déjalo, que siga entrando dinero. Pero no hacemos debate y de repente vienen mal dadas y nos queremos cargar la Unión Europea porque alguien nos dice que me han obligado a hacer esto. ¿Pero qué te han obligado si eres tú el que votas? Yo creo que ahí llevas el tema a otra parte. Es decir, porque nadie se quiere cargar la Unión Europea. Es decir, esa es una conclusión que hace con nadie en España. No, en España no. En España no. España es un país muy europeísta. Esto hay que decirlo claramente, en todos los sentidos. Yo creo que no puede funcionar algo si no es conociendo sus propios defectos, sus propias debilidades y poniéndonos a trabajar para cambiarlas. Yo creo que eso es absolutamente esencial. Y nadie tiene que darse por sentido de decir, es que si me critican, es que me están diciendo... No, a mí no, le está diciendo que las instituciones tienen problemas. Claro que los tienen. Lo primero, los estados nacionales. Muchos estados nacionales no quieren que realmente Europa avance como unidad política y económica. Claro, porque pierdo poder político de influencia. El Consejo, reunión de los jefes de Estado y de Gobierno, no quiere bajo ningún concepto ir más allá de que el Parlamento Europeo tenga realmente más competencias y la Comisión también. Porque entonces me diluyo. Claro, es que la democracia significa que si voy a elegir todas las instituciones europeas, amigo mío, eso es muy fuerte, eso es muy importante. Y eso puede dar una potencia enorme. Pero me disminuye mi posición nacional. Esto es evidente, porque Europa es un proyecto político y económico, y es un mensaje a otras sociedades y a otros continentes de que nosotros somos esto. Si nos diluimos solamente en el mercado y lo demás no queremos saber nada para que nadie se enfade, pues nos vamos por el sumidero. Esta es la realidad.
Y es muy importante que funcione bien el bloque político constitucional de Europa para que funcione el económico, que es la garantía de todo esto. Y es nuestra fuerza frente a los Estados Unidos y frente a otras posiciones. Y me preguntaba un poco en esa línea, más de la relación de Europa con el resto del mundo. Han estado antes cantando las virtudes de la PAC, decían que gracias a eso los ganaderos no tienen por qué tirar la leche al río, ni nos vuelcan los camiones en los Pirineos y demás. ¿Cómo le venderían ustedes la PAC a un agricultor tunecino que intenta colocar sus productos aquí en Europa? ¿O cómo le venderían ustedes Schengen a un refugiado sirio o a un inmigrante senegalés que puede tener que enfrentarse a perder la vida en el Mediterráneo? ¿Cómo le venden que estemos construyendo en Europa un paraíso, pero al mismo tiempo lo estemos fortificando frente al resto del mundo? En la política comercial, de la que somos bastante fuertes, tenemos acuerdos comerciales con prácticamente todo el mundo, mejores y peores. Hay que posicionar mejor sus productos que otros, pero no quiere decir que seamos una frontera, como tú dices, en la que no entre ningún producto. Pasa que tenemos acuerdos comerciales. Es verdad que tenemos tendencia a ser proteccionistas ante nosotros antes que abiertos a los demás. Me gustaría un mundo sin barreras, a mí también, me gustaría un mundo ideal, pero ese mundo ideal tampoco existe. En las negociaciones grandes siempre hay uno que pierde y otro que pierde menos. Y siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Tú puedes decir, no, mi postura es meter aquí 100 millones de toneladas de hierro, por ejemplo. No, y la mía es 0, entre 0 y 100 y 50. Y al final todos contentos. En la política comercial pasa eso. Y respecto a tu última observación, que era la de Schengen, bueno, pues Schengen tiene el problema que tiene, que es que Schengen primero no está adoptado por todo el mundo y que Schengen, cuando se adoptó, tiene opt-in-outs, ¿no?, temporales. Es decir, yo puedo aplicar Schengen y dejar de aplicar Schengen cuando sea. Eso hace que hay algunos países que puedan tener posturas bastante vergonzosas. Y las tienen, lo hemos dicho la Comisión Europea y lo ha dicho el Parlamento Europeo. Y de hecho las nuevas cuotas que va a haber van a ser obligatorias y permanentes. Propuesta de Juncker aceptada por el Parlamento Europeo. Eso ya es un paso hacia adelante. O sea, que no veamos siempre las cosas como negativas, porque también hacemos las cosas bien, pero hay que explicarlas y hay que decirlas. En el aspecto una unión económica, social y de mercado, socialmente, ¿qué mensaje nos ha llegado a la Unión Europea durante esta crisis? ¿Qué nos ha dicho la Unión Europea? Es lo que le quiero preguntar. Lo que usted llama gasto, yo le llamo inversión. Entonces, si no nos podemos poner de acuerdo, pues la cosa ya es decir, hay quien corta los gastos culturales porque es un simple gasto. Yo creo que es una inversión. Creo que el espíritu y la cultura hay que cultivarlo. Por ejemplo, si a usted le parece que el I+D+I es gasto, pues yo ahí difiero de usted porque creo que es inversión. Inversión de presente y de futuro. Como todo es inversión. Ahora, si quiere que todo sea gasto, pues todo es gasto. Es totalmente unos gastos. Lo de hacer hoy esta sala no la ha dejado cedidamente gratis el ayuntamiento, se lo agradezco, pero este proyecto vale dinero. Si quiere, pues no hacemos nada. Entonces hay que ver lo que es gasto y lo que es inversión. Lo digo, permítame que se lo diga de esa forma, pero es así. Los mensajes. Nosotros no hemos lanzado ningún mensaje negativo, porque todos los mensajes que me ha dicho usted los ha escuchado en el telediario y dicho por los políticos nacionales de España y de otros países. No los ha hecho esos mensajes la Unión Europea. Socialmente nosotros hemos comunicado muchísimas medidas, muchísimas. Hay otros aspectos que no se tocan o no los mencionan los miembros o los medios, y es que en el mismo documento se hacen recomendaciones para reducir la pobreza, se hacen recomendaciones para reducir el abandono escolar, para aumentar el número de estudiantes universitarios. O sea, hay otra serie de recomendaciones en el mismo paquete que no se tienen en cuenta, solo se piensa en déficit y deuda pública. Y entonces no se ve digamos, la foto entera, se ve solo donde interesa poner el foco. ¿Cuál ha sido la mayor ventaja para los españoles dentro de la UE? Simplemente ahí ven unas letras y en los botones tienen las mismas letras. Pulsan el primer botón si quieren la A, el segundo si quieren la B, el tercero la C y si no la D. Y aquí abajo pone la empezamos. Gente que está la mayor ventaja, a pesar de todo lo que hemos discutido, parece ser que es la moneda única. Tenemos la pregunta de si nos saldríamos del euro o no. No digo nada. Aquí está. Venga, va. Vamos la allá. artista. Pues parece ser que la moneda única es el gran logro y nadie querría volver a la peseta. El reto más importante que tenemos. Bueno. Esta respuesta sí que me sorprende más y lo atribuyo a la intervención del señor Gil Robles, porque no suele ganar la integración política. Antes habéis hablado de solidaridad, que damos dinero, recibimos dinero, se lo da a los que más lo necesitan, pero que si ese dinero está siendo bien invertido para disminuir la desigualdad que existe entre unos países, entre unas regiones y otras, porque hay también desigualdad dentro de cada país, de forma efectiva. Yo te aseguro que las regiones más desfavorecidas, después entró Rumanía, Bulgaria, Polonia, Chequia, tienen regiones que necesitan más ayuda que la nuestra, ¿no?
Esto es algo que las personas no entienden bien, porque claro, cuando has estado dándoles en el Baxter europeo, ¿no? Insuflándole dinero a la economía y de repente que decirle, perdona, tienes hermanos más pobres que tú. Yo les llamo hermanos porque somos de la misma familia, ¿no? Entonces estamos siendo una familia de valores, pues yo creo que lo necesitan más que nosotros, ¿no? El problema sigue siendo que los fondos, como no sabíamos que se iban a acabar, porque se tenían que acabar en algún momento, pues bueno, en algunos países que lo hicimos muy bien. Repito, 968.000 millones de euros para todas las políticas europeas, incluido esa. Pero claro, cada país elige lo que necesita. Por ejemplo, o cree saber lo que necesita y generalmente lo sabe. Entonces, la elección no es impuesta por la Comisión ni por el Parlamento en absoluto. Cada país dice que tiene unas necesidades X y se evalúan cómo son las regiones. Europa creo que está muy bien regionalizada en cuanto a necesidades y está objetivada en cuanto a objetivos 1, 2, y eso es así. España ha salido en la mayoría de las regiones porque hemos conseguido llegar al 90% de la renta comunitaria. Eso es una buena noticia. A mí lo de la desigualdad no me queda tan claro, pero lejos de ese tema en la argumentación, sobre todo en la tuya, Nacho, yo no acabo de entender bien, entonces, ¿para qué sirve la Unión Europea si no son los países los que ceden? Porque claro, para esto que nos han cedido, sí, como nos lo han cedido, muy bien, pero para esto otro, como no podemos, entonces, bueno, al final la gente que tiene el poder no es la Unión Europea. ¿Qué puede hacer o qué me puede aportar si son los otros, no los países los que deciden o los que hacen? Entonces, ¿hasta qué punto me sirve ese mecanismo para poder cambiar políticas, para poder presionar a los países si son ellos mismos los que deciden o no? Los tratados dicen ABC, dicen ABC. Yo no digo que esté de acuerdo con lo que dicen los tratados en ABC, pero se ha pactado así, que es una conferencia intergubernamental entre Parlamento, Comisión y Estados miembros, y se ha pactado así. No es que diluya mi responsabilidad, simplemente te digo, si estoy de acuerdo contigo, me gustaría hacer esa responsabilidad, pero es que no me la han dado. El gobierno que tú tienes de tu país y de este otro país han formado una mayoría y no me han dado esa responsabilidad ni esa competencia. Yo puedo seguir haciendo recomendaciones, puedo hablar mucho, puedo hacer lenguaje político, que hago mucho, porque en el Parlamento Europeo decía antes Álvaro, hombre, es que deberéis hacer, me ha parecido entender una velada crítica general, tampoco, que cuando hay un país que pasa las líneas rojas se le llama la atención. Hombre, que si se le llama, y seriamente, y a Hungría, cuando ha venido el señor Orbán a decirnos en el Parlamento Europeo que hablar de la pena de muerte o de la ley de censura a la prensa se ha llevado algo más que un trasquilón, y sabe perfectamente que el Consejo puede perder sus derechos de voto. De manera que hacemos y hacemos ruido, pero sinceramente yo no puedo legislar en lo que tú me has dicho que yo no legisle. Ahora, si me das legislación para hacer la unión bancaria, como ya hicimos, la hemos hecho. Legislación del dumping fiscal, estamos en ello. Legislación, es decir, no es diluir responsabilidades, es simplemente que es así. Es así, lo siento mucho. El Código Penal dice lo que dice, el Código Civil dice lo que dice, el Código de Comercio dice lo que dice, el Tratado de Lisboa dice lo que dice. Tendríamos que meternos en la cabeza que lo que llegue a ser Europa es lo que nosotros queramos. Es decir, que Europa somos todos. No es aquello de hablar Europa, Europa, como si yo fuese otra cosa. No, yo soy Europa. ¿Y eso qué exige? Eso exige, por ejemplo, participar en las elecciones parlamentarias, que el voto en las elecciones para el Parlamento Europeo es muy bajo en general en Europa. Tenemos que pensar que no podemos decir, si yo no participo, si yo no fuerzo, si yo no opino, después alguien maravilloso en Bruselas lo va a hacer todo bien. No, lo va a hacer todo mal, porque son funcionarios que funcionan de otra manera, con otra idea. Nosotros tenemos que estar presentes para dirigir esa administración, que es poderosa, pero con una idea política, porque no es una administración autónoma, es una administración al servicio de Europa, y Europa somos todos. Hola, buenas tardes. Me ha parecido hoy entender que el Banco Central Europeo había rescatado las cajas de ahorros de este país. Si es así, quiero que me diga si es así de verdad. Bueno, los fondos que pidió prestados el gobierno español para sustentar las cajas son fondos que venían de Europa y esos fondos hay que devolverlos. Entonces, bien, es el Banco Central Europeo indirectamente, y eso es lo que he dicho yo, que tuvo un efecto muy positivo de cara a poder salvar el sistema financiero español, que de otra forma se habría venido abajo en una parte importante. La última pregunta, votamos, a ver si sirve de algo nuestro voto, ¿no? Pues aquí la cosa ha estado más repartida. Es la media europea, ¿eh? Sí, es la media europea. Eso es la opinión mayoritaria en Europa. Mayoritaria. Porcentaje parecido. A mí personalmente me sorprende un poco el para nada, pero bueno, pues todas las opiniones y todos los votos son legítimos. En cualquier caso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias a los tres por haber aceptado nuestra invitación.
Creo que el debate ha sido abierto, que todo el mundo ha podido decir lo que quería y esperamos que haya muchos más debates para que así poco a poco pues, la Unión Europea vaya avanzando. Muchísimas gracias. Muy amable.